Buenas tardes, queridos estudiantes. De nuevo tenemos una lección muy interesante. Aquí está. La tercera lección va a tratar sobre el movimiento de los Campbell. Y la vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a tratar la vida de uno de los personajes más importantes en el movimiento de restauración, como fue Thomas Campbell. Y la lección 4 tratará de la vida de su hijo Alexander Campbell. Y por lo tanto, estos dos personajes fueron cruciales, fueron importantísimos en lo que es el movimiento de restauración. Fijaros ahora, aquí tenéis una foto de de Thomas Campbell, que como uno de los iniciadores del movimiento de restauración. Persona importante, intelectual, de alguna forma ideólogo del movimiento. Vamos a tratar en el día de hoy este tema tan interesante. Fijaros, vamos a ir en primer lugar a la vida y ministerio de Thomas Campbell. Thomas Campbell nació en el condado de Down, Irlanda del Norte, y esto ocurría el 1 de febrero de 1763. Sus antepasados fueron los Campbell de Anglesey, en Escocia, y era un clan muy conocido en la historia política y militar del país. Su padre, Archibald Campbell, fue un soldado en el ejército británico que luchó en Cuba y en la captura de Quebec, en Canadá, bajo el mando del general James Wolfe en 1759. Tomás era el mayor de una familia de 4 hermanos, marcados todos por una profunda formación religiosa. Su padre era miembro de la Iglesia de Inglaterra y tenía la costumbre precisamente de tener un culto religioso en su casa, imaginaos, después de los servicios de la iglesia. De muy joven, Tomás pasó por una profunda experiencia religiosa que quitó de él todos los miedos y temores y le dio la seguridad de salvación. Eso es lo que cuentan sus biógrafos y hasta su propia autobiografía. La experiencia está conectada con la teología de la iglesia presbiteriana separatista o secesionista, como se le llama también, a la cual asistía y que pone un especial énfasis en la intervención de la actividad divina en la conversión. Cuentan que en el momento de su conversión fue también el momento de su dedicación al ministerio. De alguna manera, parece ser que Thomas Campbell fue tocado por el Espíritu, el Señor le llama a que se dedique a la obra, y en esa conversión él dedica su vida, o quiere dedicar su vida, al ministerio de la enseñanza y de la predicación. Naturalmente, después de su conversión, deseó unirse a la iglesia separatista para ejercer su ministerio, pero tuvo la desaprobación de su papá, puesto que él era menor de edad. Aún y todo, Thomas Campbell continuó como profesor de inglés en una academia en una de las regiones menos favorecidas de Irlanda. A su regreso, John Kinley se convirtió en su protegido y mentor, ayudándole financieramente con su educación en la Universidad de Glasgow, en Escocia. Esto ocurría en el año 1783 y Campbell acababa de cumplir 20 años. Él era un prodigio de chico, era un muchacho entregado a la espiritualidad, entregado al conocimiento secular que le ayudaría mucho en su vida. Y una de las facetas importantes que luego iremos viendo del movimiento de restauración es que la visión de estos hombres era preparar
conocimiento bíblico, pero también en conocimiento secular, a los predicadores, a los pastores, a los maestros de las iglesias. Y esto ayudó mucho en fomentar una base sólida de conocimiento teológico y conocimiento secular. Durante su estancia en la universidad, entró en contacto con los escritos de John Locke, que ya hablamos en la introducción. John Locke era un defensor acérrimo de la unidad de todos los creyentes. John Locke había desechado las divisiones que fragmentaban el cristianismo y abogaba por un cristianismo simple, no sectario. Esta empresa podría lograrse si todos volviesen a la práctica y doctrina que enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, tenemos los escritos de Locke, que los podéis encontrar como la Carta sobre la Tolerancia y Ensayos sobre el Entendimiento Humano, que estos documentos hicieron una gran mella en Campbell y le marcarían en su teología sobre la Iglesia, que luego más adelante él tendría un concepto muy amplio, un concepto muy abierto mentalmente acerca de la tolerancia, acerca de entender al otro, acerca de esa relación que debe haber entre hermanos, que a pesar de que tengamos distintos puntos de vista, seguimos siendo hermanos y seguimos teniendo una unidad de doctrina, de práctica, de teología, de verdad, y que esto es hermoso cuando sabemos tolerar al hermano a pesar de pensar o de hacer quizá diferente que nosotros. Por eso estos documentos le ayudaron muchísimo en su vida, en su desarrollo como persona, como maestro y como dirigente. Thomas Campbell completó sus estudios con matrícula de honor. Y esto era el año, fijaros, el año 1786. Después de terminar sus estudios universitarios en literatura, ingresó en la escuela de teología que la iglesia tenía en Whitburn y que estaba dirigida por el doctor Archibald Bruce. Al completar sus estudios teológicos, se incorpora para predicar bajo la supervisión del sínodo. Y es que la iglesia presbiteriana naturalmente tiene un sínodo de obispos que son los que determinan la marcha de la iglesia. Muy poco sabemos de sus primeros años como predicador, que al mismo tiempo compaginaba con su labor docente como maestro, pues los sueldos de un predicador de entonces no eran muy bollantes. Bueno, los de ahora tampoco, pero entonces era mucho peor. Entonces tenía que, a veces, como nos ha ocurrido a muchos de nosotros, de trabajar secularmente para poderse sostener. En 1787 se había casado con Jane Miss Carnegie, descendiente de una familia de hugonotes franceses. Fijaros, los hugonotes eran una rama evangélica que aparecen pues durante la Reforma, pero estos hugonotes eran muy ceñidos a la doctrina bíblica. Aún hoy hay hugonotes en Francia y en algunos países de Sudamérica. Los hugonotes fueron muy conocidos y muy perseguidos, sobre todo por la Inquisición, que hicieron mucho daño a este grupo de cristianos. La ceremonia se realizó en el condado de Antrim, en Irlanda del Norte. Después de 15 meses, el 12 de septiembre de 1788, nacería el primer hijo
al que pusieron por nombre Alexander. Fijaros bien, Thomas Campbell y ahora Alexander Campbell, los dos hombres, padre e hijo, estaban destinados a ser los protagonistas de un movimiento que cambiaría la historia religiosa de Norteamérica. En 1798, 10 años después, cuando Alexander contaba con 10 años de edad, su padre, Tomás, aceptó ser pastor de la iglesia en Ouray, en el condado de Ann-Mark, y se movieron a un lugar llamado Rich Hill, a 3 kilómetros de distancia de la iglesia. Al mismo tiempo, enseñaba en la Academia de Teología en su localidad, preparando a futuros pastores. Es decir que Thomas Campbell tenía realmente una doble tarea. Por una parte, ser predicador, o en este caso un pastor, como lo llamaban entonces, de una iglesia, y por otro lado, tenía la labor de ser un maestro para preparar a futuros pastores. Durante estos años de infancia y juventud, Alexander estuvo expuesto a una formación religiosa muy estricta. Fijaros cómo en aquel tiempo del siglo XVIII ya el sínodo de la iglesia mandaba, fijaros, la iglesia presbiteriana decía que el ministro debe adorar con su familia, con cánticos, oraciones y lectura de la Biblia por la mañana y por la noche. Es decir, la costumbre era que por la mañana y por la noche cada día la familia reunida alrededor del padre de familia, en este caso Thomas Campbell, tenían que adorar, tenían que cantar, tenían que leer la Biblia y tenían que hacerlo eso todos los días por la mañana y por la noche. En segundo lugar, que debía dar una lección bíblica una vez a la semana a toda la familia y que debía enseñar a todos los miembros de la familia a orar en secreto por la mañana y por la noche. Así que Thomas Campbell enseñó esto a su familia y sus hijos, naturalmente fueron aprendiendo estas prácticas y cada semana recibían una lección. Además de todo esto, cada miembro debía memorizar una porción de la Escritura cada día que se recitaría a la hora del culto por la noche. Es decir, que era una práctica muy sana que llevó a que los muchachos, en este caso Alexander Campbell, aprendiera la Biblia desde muy pequeño. Tenía que aprenderse versículos de memoria y recitarlos en la reunión que tenían todos los días por la noche. Y eso era una norma que había establecido la iglesia presbiteriana para todos sus pastores. En ese ambiente religioso crece y se desarrolla Alexander, así que a la edad de 18 años comenzó a experimentar una gran preocupación en cuanto a su propia salvación. Porque es lo que ocurre con una familia de creyentes, ¿no? Tú subes en un hogar cristiano, en un hogar en que te están enseñando la Biblia todos los días, y es muy difícil sustraerse un poco a la situación de que uno mismo debe convertirse, uno mismo tiene que llegar a los pies del Señor y pedir perdón de sus pecados, arrepentirse y bautizarse. Y claro, subiendo en una familia así, pero cuando llegó a él a los 18 años, empezó a sentir, Alexander Campbell, a sentir esa preocupación. Él mismo nos cuenta durante ese periodo, dice, desde el momento que leía las Escrituras, me convencí de que Jesús era el Hijo de Dios. También estaba plenamente convencido de que yo era un pecador y que debía obtener la salvación por medio de los méritos de Cristo o me perdería para siempre. Esto me ha causado una gran angustia en mi alma y mucha lucha en mi mente.
en el despertar de una conciencia culpable. Finalmente, después de mucho estrés, he puesto toda mi confianza en el Salvador, y solo en Él, como único Salvador de los pecadores. Desde el momento en que puse mi confianza en el Señor Jesucristo, sentí la paz en mi mente y en mi corazón. Desde este momento, igual que Thomas Campbell, tenían que pasar muchas circunstancias donde los dos hombres iban a crecer mucho en ese conocimiento y iban a llegar al momento de darse cuenta de la sana doctrina. Pero aquí estamos en el comienzo de su vida religiosa. No hemos llegado al momento de su verdadera conversión. Es lo que ellos sienten y es lo que ellos escriben en ese momento de su vida. Fue recibido como miembro de la comunidad e inmediatamente después comenzó a ayudar a su padre y a dedicar tiempo a los estudios teológicos. La mente abierta de Thomas Campbell en ese periodo le lleva a visitar a las iglesias independientes del área, haciéndose amigo incondicional de predicadores y creando con ellos lo que llamaron en aquel tiempo la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Hogar. Y eso estaba muy bien. ¿Cuál era el objetivo? Era despertar un profundo espíritu religioso en las Islas Británicas para contrarrestar la influencia liberal francesa. Es decir, en Francia, la influencia de muchos filósofos del siglo XVIII habían hecho que mucha gente religiosa decayera de su fe. Y esa filosofía estaba penetrando en las Islas Británicas. Y naturalmente, pastores y predicadores de la talla de Thomas Campbell dijeron, hay que contrarrestar esto. Debemos crear una comisión a la que ellos llamaron la Sociedad para la Propagación del Evangelio en el Hogar, y visitar los hogares y difundir la palabra y ayudarles a crecer en la palabra, en la fe de la Biblia, y fundamentarse en los escritos bíblicos para que esa influencia filosófica que hacía que la gente abandonara las iglesias y que no creyeran en Dios, pues pudiese ser contrarrestada. Teniendo en sus genes el deseo de unir a los cristianos, vio con gran tristeza y dolor en el corazón cómo su iglesia se dividía. Es decir, que la iglesia a la cual estaba asistiendo Thomas Campbell se divide. La salud de Thomas Campbell se deteriora por su excesivo trabajo como predicador y maestro. Las cargas familiares y la división de su propia denominación van a hacer que el hombre enferme. Y enferma hasta tal punto que los médicos le recomiendan un cambio de aires. Y muchos de sus amigos habían emigrado a Estados Unidos. Y Tomás piensa que puede ser un buen sitio. Y además no se sentirá solo. Estará arropado por personas que quizá conoce. Entonces, decide hacer caso a los médicos y tomar la decisión de emigrar. Yo no creo en las casualidades. Pienso que Dios tiene un plan para las personas y tiene un plan para su iglesia. Y entonces, este hombre que iba a ser un líder importante en esa restauración de la iglesia del Señor, cae enfermo y la indicación es que vaya a Estados Unidos, que venga para acá. Así, el 8 de abril, fijaros, de 1807, a la edad de 45 años, zarpó de las costas británicas, dejando atrás a la familia y a la academia, a la cual dejó a cargo de su hijo Alexander, que por esas fechas ya tenía 19 años de edad. Llega a la costa de Filadelfia 35 días después. Naturalmente en aquel tiempo no había aviones, tenía que ser en barco y barcos que iban
con mucha lentitud, pues desde las costas británicas hasta Filadelfia, nada menos que tardaron 35 días en llegar. Así que cuando llega a Filadelfia, lo primero que hace Thomas Campbell es presentarse ante el sínodo de los presbiterianos separatistas que estaban reunidos coincidentemente en la ciudad, y presenta sus credenciales y se le asigna el presbiterio de Chartiers al oeste de Pensilvania. Fijaros bien cómo van ocurriendo las cosas. Thomas Campbell sale de Gran Bretaña el 8 de abril de 1807, después de 35 días, llega hasta Filadelfia. Allí se va a presentar precisamente al sínodo de la iglesia separatista, y este sínodo le asigna un lugar. Dice: vaya usted a predicar a Chartiers en Pensilvania. Entonces allí tenemos ya a Thomas Campbell trabajando en Estados Unidos. Ahora, su corazón amoroso y su mente abierta le causarían muchos problemas con su denominación. Por ejemplo, los presbiterianos prohibían a sus ministros tener comunión abierta con otras denominaciones, a lo que Thomas Campbell no estaba dispuesto a someterse. Ya tenemos aquí el primer punto de discusión y de enfrentamiento entre lo que eran las creencias de la denominación presbiteriana y lo que eran el concepto de apertura mental que tenía Campbell en relación a los demás. Precisamente cuando en una ocasión distribuyó la comunión a distintos miembros de otras denominaciones, fue llamado al orden. Es decir, que en la asamblea estaban creyentes de otras denominaciones y él les invitó a que participaran también de la comunión como siendo uno, como cuerpo de Cristo. Así, poco a poco, la situación se fue degradando hasta llegar al rompimiento. Esto ocurría el 13 de septiembre de 1808. Rechazó la autoridad del presbiterio y abandonó la iglesia presbiteriana. Esto ocurre el 13 de septiembre de 1808. Thomas Campbell no dejó de predicar por ello. Tampoco intentó organizar una nueva iglesia. Continuó predicando, comenzó a organizar reuniones cada vez que había una oportunidad en escuelas, en graneros, en casa de sus amigos de Irlanda, que estaban residentes en Washington. Hubo un grupo de personas que reconocieron su liderazgo y acordaron reunirse en casa de Abraham Altares para proyectar planes hacia el futuro, siempre de acuerdo a la base de la cooperación. Es decir, que van pasando las semanas, van pasando los meses, Thomas Campbell predica en distintos lugares, en las escuelas públicas, en graneros, en casas de amigos, hasta que deciden reunirse en casa de este Abraham Altares, también un gran hombre de Dios, y intentan organizarse para seguir adelante con los planes, y haciendo énfasis en los temas que eran importantes para él, entre ellos lo terrible que era la división, la necesidad de una extensa comunión cristiana y la importancia de seguir de acuerdo a la Escritura en lugar de los credos o confesiones de fe. Fijaros que aquí ya Thomas Campbell empieza a separarse de la idea, porque la iglesia en Inglaterra tenía también una confesión de fe que tenían que realizar, y poquito a poquito él empieza a ver una diferencia entre lo que él estaba descubriendo en las Sagradas Escrituras, las cuales conocía muy bien, y lo que estaba ocurriendo en su denominación. El 17 de agosto de 1809,
aproximadamente un año después de que Campbell abandonara a los presbiterianos, en el discurso de apertura de la asociación a la que llamaron Asociación Cristiana de Washington. Fijaros bien. Ellos se van a convertir en una asociación cristiana que quiere llevar adelante el plan de la Biblia. Y fijaros que esto ocurre el 17 de agosto de 1809. Nunca hubo en ellos la idea de que la asociación era una iglesia, pues su reunión iba a ser semestrales. Es decir, la Asociación Cristiana de Washington se iba a reunir cada 6 meses para ver cómo iban a ser, cómo iban a dirigir el movimiento. Entonces, ¿qué propósito tenía la asociación? De acuerdo a su propia declaración de propósito, dice que la asociación era un grupo de voluntarios que abogaban por una reforma de las iglesias formada con el único propósito de promover un sencillo cristianismo evangélico. Esto es lo que se desprende de lo que ellos, al crear la asociación, escribieron. Thomas Campbell fue entonces autorizado a preparar una declaración formal explicando los propósitos de la asociación cristiana. Y qué interesante que iba a hacer un escrito para determinar la línea de actuación de la asociación, y ese texto resultó ser la declaración y alocución. Es decir, el fundamento que iban a seguir para restaurar la iglesia del primer siglo. Esta declaración y alocución está considerado el documento más importante en la historia del movimiento de restauración en Norteamérica. Cuando la asociación se reunió el 7 de septiembre de 1809 para considerar la declaración y alocución, Campbell se dirigió al grupo pronunciando unas palabras que servirían después como el lema del movimiento. Hablaremos donde la Biblia habla y callaremos donde la Biblia calla. La Asociación Cristiana adoptó la declaración y alocución y autorizó su publicación, porque este documento iba a servir de base para el desarrollo de ese movimiento. Y realmente es maravilloso cómo Dios obra y cómo mueve a los líderes. Lo cierto es que los 13 puntos de la declaración y alocución dicen lo siguiente. Primero, que la Iglesia de Cristo sobre la tierra es esencial, intencional y constitucionalmente una, y la forman todos aquellos que en cualquier lugar del mundo profesan fe en Cristo y obediencia a Él en todas las cosas según las Escrituras, manifestándolo por su temple y conducta. Cualquier persona que no cumpla esto no puede ser llamada verdadera y propiamente cristiana. Aquí tenemos ya el primer punto, que es muy importante, porque está viendo que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, si profesa la fe en Cristo y obedece lo que está en las Sagradas Escrituras, ese es un verdadero cristiano. El segundo punto, fijaros, y quiero que luego hagáis un trabajo, que copiéis estos 13 puntos y que pongáis cuál es vuestro parecer sobre ellos. Va a ser un requisito dentro de esta materia. Es decir, los 13 puntos de la declaración y alocución de Thomas Campbell, cada punto en una hoja, en la parte de arriba, y debajo de cada punto
poner vuestro propio comentario personal, que es lo que interesa. Y nos dice que aunque la Iglesia de Cristo, segundo punto aquí muy importante, sobre la tierra necesariamente ha de existir en sociedades particulares y distintas, localmente separadas unas de otras, sin embargo, no debe haber ningún cisma, ninguna desamorosa división entre ellas. Fijaros bien, la Iglesia de Cristo está en muchos lugares y esos grupos se reúnen en distintas localidades. Pero aunque estamos separados en la distancia, decía él, no debe haber ningún cisma entre nosotros. Es decir, tenemos que creer todos y estar unidos y no tener divisiones. Fijaros, deben recibirse unas a otras, así como Cristo nos recibió, para la gloria de Dios, y con este propósito han de regirse todas por la misma regla. Claro, solamente tenemos un documento, una regla, que es la palabra de Dios. Pensar y hablar la misma cosa, y estar perfectamente unidas en una misma mente y en un mismo juicio. Tercero, que a fin de hacer esto posible, nada se ha inculcado a los cristianos como artículos de fe, ni requerido de ellos como condición para la comunión, sino lo que está expresamente enseñado y encomendado en la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Si todo el mundo tuviese este concepto de nada hacer que no esté escrito en la palabra. Nada de ser admitido como obligación divina en la constitución y dirección de la Iglesia, salvo lo ordenado por la autoridad del Señor Jesucristo y sus apóstoles en la Iglesia del Nuevo Testamento, ya sea en términos expresos o por precedente aprobado. Esto era un punto muy importante para desechar cualquier tipo de falsa doctrina. En cuarto lugar, que aunque las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento están conectadas, formando juntas una perfecta y completa revelación de la voluntad divina para la edificación y salvación de la Iglesia, y por tanto, en este aspecto son inseparables, fijaros bien, está hablando del Antiguo y del Nuevo Pacto. Sin embargo, respecto a lo que pertenece directamente y propiamente a su objetivo inmediato, el Nuevo Testamento es una constitución tan completa para la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia cristiana, y una regla tan perfecta para los deberes particulares de sus miembros, como el Antiguo Testamento lo era para la adoración, disciplina y gobierno de la Iglesia del Antiguo Testamento y para sus deberes específicos. Queriendo decir que el pueblo de Israel tuvo un pacto con Dios, y ese es el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y que para ellos ese pacto les sirvió. Así ahora en la Iglesia tenemos un nuevo pacto que es en el cual nos tenemos que regir. En quinto lugar, que en relación con los mandamientos y ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, si se presenta algún caso en el que las Escrituras silencian la forma de ejecución o el tiempo en que debe realizarse, ninguna autoridad humana tiene poder para inferir, para suplir la supuesta deficiencia haciendo leyes nuevas para la Iglesia. En tales situaciones, nada puede requerirse de los cristianos, sino que observen los mandamientos y ordenanzas que respondan evidentemente a los fines declarados y obvios de su institución. Quiere decir esto que no debemos inferir cosas que la Biblia no dice. Y esto es muy importante. Ninguna autoridad humana tiene poder para imponer nuevos decretos sobre la Iglesia si Cristo no los ha ordenado. Nada debe ser recibido como objeto de fe o adoración en la Iglesia, ni instituirse como condición para la comunión entre los cristianos que no sea tan antiguo como el Nuevo Testamento.
Y esto es muy importante, ¿no? En sexto lugar, que aunque existen deducciones de premisas de las Escrituras, si se infieren justamente, que pueden ser llamadas verdaderamente doctrinas de la Santa Palabra de Dios, sin embargo, no deben coaccionar la conciencia de los cristianos más allá de la conexión que ellos perciban y cuando entiendan que les atañe, porque su fe no debe colocarse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder y veracidad de Dios. Estas deducciones no pueden condicionar la comunión, pero si pertenecen propiamente a la posterior y progresiva edificación de la Iglesia, por tanto es evidente que ninguna deducción o verdad inferida debería tener lugar en la confesión de la Iglesia. También, bueno, todos los puntos son importantes, unos quizá más que otros, pero en definitiva estos 13 puntos iban a formar la base del desarrollo del movimiento de restauración. Que las exposiciones doctrinales del gran sistema de verdades divinas y testimonios defensivos en oposición a errores comunes son convenientes en sumo grado y deben ser las más completas y explícitas posibles. Sin embargo, ya que estas han de ser en gran medida efecto de nuestro razonamiento y por supuesto deben contener muchas verdades deducidas, no pueden esgrimirse como condición para la comunión cristiana. Es decir, que las opiniones pues están muy bien, pero esto no tiene nada que ver con la comunión. A menos que supongamos, lo cual es contrario al deseo divino, que ningún cristiano tiene derecho a la comunión de la Iglesia, salvo aquellos que poseen un juicio muy claro y decisivo o han llegado a un nivel de alto de formación doctrinal. La Iglesia desde el principio se compuso y siempre se compondrá tanto de niños pequeños y jóvenes como de padres. Como naturalmente nos dice Juan en sus cartas, que hay unas personas, pues hay unas personas con un mayor conocimiento bíblico y hay otras personas que son nuevas en la Iglesia y todavía no conocen muchas cosas de la doctrina, pero sin embargo los aceptamos como hermanos, porque eso no tiene que importar para la comunión. Todos aquellos que han sido capacitados por gracia para realizar tal profesión y para manifestarla en su temple y conducta, deben considerarse unos a otros como los santos amados de Dios. Deben amarse unos a otros como hermanos, hijos de la misma familia y padre, templos del mismo espíritu, miembros del mismo cuerpo, súbditos de la misma gracia, objetos del mismo amor divino, comprados con el mismo precio y coherederos de la misma herencia, a los que Dios así ha unido, ningún hombre debería atreverse a separar. En el punto número 9 de esa declaración y alocución, nos dice que aunque no es necesario que las personas deban tener un conocimiento especial o una comprensión nítida de todas las verdades divinas reveladas para obtener un lugar en la Iglesia, tampoco deberían, con este propósito, ser obligadas a hacer una profesión que exceda su propio conocimiento. Pero si tienen la debida medida de aceptación de las Escrituras respecto a su condición pecadora y perecedera por naturaleza, y del camino de salvación a través de Jesucristo, acompañado de una profesión de fe y obediencia en Él, en todas las cosas según su palabra, poseen todo lo necesario para su admisión en la Iglesia. Lo que está diciendo Thomas Campbell es que no se necesita afirmar o suscribir una confesión de fe, un texto, aparte de la Biblia, en el que diga yo creo en la confesión de Westminster y me sujeto a sus propuestas y tal y tal y tal. No. Que es suficiente con que tenga una profesión de fe y obediencia a la Escritura, es decir, que confiese que Jesucristo es su Salvador, para admitirlo una vez que ha confesado y se ha arrepentido y se ha bautizado. Es suficiente para ser admitido en la Iglesia, que no se necesita una confesión de fe
aparte de la que ya diga él personalmente de que cree, que profesa esa fe en el Señor Jesús. En décimo lugar, fijaros ya, este es un punto muy importante y por lo que aún hoy en día tenemos que luchar hasta lo máximo, y es que la división entre cristianos, fijaros bien, es un horrible mal y conlleva otras muchas desgracias. La división entre los cristianos dice que es anticristiana, ya que destruye la unidad visible del cuerpo de Cristo como si estuviese dividido entre sí mismo. La división de los cristianos es antibíblica, ya que la Escritura está estrictamente prohibida por su autoridad soberana, porque supone la violación directa de su mandamiento expreso, de que estemos todos unidos. Y la división entre los cristianos es antinatural, ya que incita a los cristianos al desprecio y al odio mutuo y a oponerse unos a otros, cuando en realidad deberían estar unidos por las más altas y estimadas obligaciones de amarse entre sí como hermanos, así como Cristo les amó. Es, en fin, promotora de confusión y de toda clase de males. Y por desgracia, hermanos, estamos hoy pasando por unas situaciones tremendas, que porque tengamos distintas formas de pensar, ya no queremos tener comunión con los hermanos. Y eso es diabólico, antibíblico, antinatural y anticristiano. Así que yo os aliento a que defendáis la unidad de los cristianos por encima de el pensamiento diferente, porque no somos robots. El punto siguiente es que unas veces el olvido parcial de la voluntad revelada por Dios y otras la adopción de una autoridad terrena para aprobar opiniones e intervenciones humanas acerca de condiciones para la comunión, introduciéndolas en la Constitución, fe o adoración de la Iglesia, son y han sido las inmediatas, obvias y universalmente reconocidas causas de todas las corrupciones y divisiones que siempre ha tenido lugar en la Iglesia de Dios. Hermanos, ninguna autoridad terrena, por importante que sea, puede inferir en la verdad de la Biblia y por lo tanto debemos de rechazarla. Que lo necesario para alcanzar el más alto estado de perfección y pureza en la tierra es lo siguiente. Primero, que solo sean recibidos como miembros aquellos que tengan esa correcta medida de conocimiento propio de las Escrituras descrito anteriormente, profesando fe en Cristo y obediencia a Él en todas las cosas según la Biblia. Segundo, que a nadie sea retenida la comunión si manifiesta la realidad de su profesión por su temple y conducta. Tercero, que sus miembros bíblicamente cualificados inculquen única y exclusivamente aquellos artículos de fe y santidad revelados y ordenados en la palabra de Dios. Por fin, que en todos sus ministros permanezcan fieles a la observancia de las ordenanzas divinas, siguiendo el ejemplo de la iglesia primitiva, exhibiendo en el Nuevo Testamento, sin añadir ninguna opinión humana o intervención de los hombres. Por último, fijaros ya en la conclusión final de este documento. Por último, si algunas circunstancias indispensables para la obediencia a las ordenanzas divinas no se encuentran en las páginas de la revelación, solo aquellas que sean absolutamente necesarias para este propósito pueden ser adoptadas bajo el título de recursos humanos, sin pretensión de origen sagrado, de manera que cualquier alteración consecuente o diferencia en el acatamiento de ellas no produzca contención ni división en la Iglesia. Ok, estos son los 13 puntos
que forman el catálogo principal, fundamental, para el desarrollo. Planes y proyectos. El punto de partida del plan de la Unión Cristiana de Washington es el Nuevo Testamento como regla de fe y práctica de la Iglesia del Señor. Esto debería ser reconocido por todos los movimientos evangélicos. El siguiente paso era distinguir entre la enseñanza del Nuevo Testamento, entre los asuntos de fe y los asuntos de opinión. En tercer lugar, las Escrituras son las guías para distinguir entre los asuntos de fe y las cuestiones de opinión. Lo que es cuestión de fe y necesario para la salvación debe ser esencial para la comunión. Lo que admitimos como asunto de opinión debe dejarse en el reino de la libertad. En el pensamiento de Thomas Campbell, la declaración y alocución es el camino seguro para llegar a un acuerdo de fe y práctica entre los cristianos, que pondrá fin a las divisiones y luchas teológicas que existen en las iglesias denominacionales de Estados Unidos. La declaración y alocución es la base del programa a seguir. Pero en este momento, Campbell no ha resuelto todavía lo que son materia de fe y materia de opinión. Tampoco regula la forma como se llamará la unidad. ¿Cómo se llegará a la unidad? Es un principio no desarrollado, pero del cual no tiene dudas de que será eficaz y les llevará al éxito. Sin embargo, no será hasta el establecimiento de la primera iglesia cuando se fijarán los términos de la comunión cristiana con otros creyentes. Allí aparecerán también los temas de fe y los temas de opinión. Se establecerá también que solo las materias de fe tienen que ver directamente con la salvación. Será necesaria para la comunión cristiana. Esto es muy importante, que se va a establecer que solo las materias de fe tienen que ver directamente con la salvación y que serán necesarias para la comunión cristiana. Los temas de opinión no tienen nada que ver con la salvación ni se requerirá para que sea un miembro de la iglesia. Así surgieron dos principios que debían ser diseñados por Campbell: el principio de cooperación y el principio de corrección. Por una parte, la autoridad del cristianismo primitivo. Por otra, la obligación de la unidad de los cristianos. Ambos principios son vinculantes. Volver a ese cristianismo primitivo y estar unidos en ese mismo cristianismo. Son vinculantes. Uno se vincula al otro. Pero el hecho de no anticipar que hay condiciones en los principios en donde se excluyen mutuamente, una diferencia de énfasis podría hacerlos destructivos. Aquí se encuentra la semilla de los desacuerdos y controversias dentro del propio movimiento. Estamos terminando esta lección de la vida de Thomas Campbell. No hemos terminado todavía con su vida, naturalmente, pero ahora se va a entrelazar la vida de Thomas Campbell con la vida de su hijo Alexander Campbell. ¿Qué ha ocurrido durante el tiempo que Thomas Campbell ha estado en Norteamérica, ha desarrollado este proyecto, se ha desvinculado totalmente de las iglesias presbiterianas? ¿Qué ha pasado, entre tanto, con su familia en Irlanda? Bueno, es lo que vamos a ver en la próxima lección. En la próxima lección entraremos en... seguiremos con el movimiento de los Campbells, pero en este caso ya partiendo de la figura de Alexander Campbell, entrelazaremos la vida de su papá hasta llegar a conclusiones finales de cómo el movimiento se va desarrollando con estos dos hombres y haciendo realmente énfasis en lo que es lo más importante en la vida de estas dos personas. Estamos terminando y quiero agradecer vuestra atención, que trabajéis estudiando todos estos temas y nos vemos en la próxima clase.
Gracias por vuestra atención.